Hola Pablo. Muy buenos días, Juan Carlos. Vos fuiste profesor en la Universidad Nacional del Sur hacia fines del año 75. Así es, en 1975 yo era profesor adjunto, tenía 24 años recién cumplidos en la Universidad del Sur y, como dice uno de mis hijos, también era una promesa. ¿Y qué pasó? Bueno, ya en el año 75, con la intervención de Remus Tetu, designado por Iván Isevich, comenzaron las persecuciones a docentes y alumnos. Yo incluso tuve una detención en sede de la Policía Federal, pero aún las libertades democráticas estaban en vigencia. Un abogado muy prestigioso, el doctor Lejarraga, pidió por mí y el juez accedió y obtuve la libertad. Ya en el año 76, instaurado la dictadura y sus interventores militares, en el caso de la Universidad del Sur se trataba del capitán de navío González, creo que su único mérito de ser un oficial superior de la Armada. Comenzó cesantías a docentes por supuesta violación, digamos, a las normas constitucionales y a las actas del proceso por el que habían jurado los jueces para asegurar su cumplimiento. Y el general Vilas, que era el segundo comandante del Quinto Cuerpo, bueno, comenzó una investigación sobre supuesta infiltración ideológica y marxista en la Universidad del Sur. Así, una cantidad importante, alrededor de 30 docentes de los departamentos de Historia, de Economía y de Letras fueron encarcelados, casi todos ellos fueron a parar primero a la cárcel de presos comunes de Villa Floresta y después a la cárcel federal de Rawson. Compartí con varios de ellos después la vida en el penal. Y hacia octubre de 1976, bueno, yo también fui sindicado como uno de los infiltradores, ¿no? Y en el interrogatorio me consultaban si yo enseñaba teoría de conjuntos o vectores, cosa que es obvio que en los cursos elementales de matemáticas universitarias se enseñaba y se sigue haciendo, pero eso, digamos, para los represores de la época era matemática marxista. Yo permanecí secuestrado desde el 19 de octubre del 76 hasta el 22 de noviembre, en lo que se conoce como la Escuelita, un lugar que fue descubierto posteriormente. Le informa el general Catuzzi, que era el comandante del Quinto Cuerpo, al entonces rector de la universidad, que el ciudadano Pablo Boslasque, o sea yo, estaba detenido a partir de la fecha del secuestro, que fue una herramienta clave para condenar a varios de ellos en los juicios que recientemente han concluido en Bahía Blanca. Y entonces, por abandono de trabajo, me dejan fuera de la Universidad Nacional del Sur. Se abre un juicio irregular, que fue un consejo de guerra, y por ese tribunal fui condenado a 1 año y medio de cárcel y fui a parar a Rawson, a la cárcel federal de Rawson, absolutamente aislado. Y el fiscal, no satisfecho con la condena, apeló ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, el mismo que no encontró prueba para juzgar y condenar a Videla, Macera y Agosti, consideró que mi condena había sido reducida y la triplicaron. O sea, finalmente quedé condenado a 4 años y 6 meses. O sea que salí en libertad en junio de 1981, el 20 de junio, el Día de la Bandera. Recuerdo porque había un desfile en el patio interior, pregunté si era por mi libertad, me respondieron negativamente, así que ese día salí de la cárcel de Rawson. No hay que olvidarse que aún la dictadura estaba en pie, lo estuvo casi 2 años más y yo tenía lo que se conoce como una condena accesoria, que era una habilitación absoluta y perpetua. Es decir, yo no podía ejercer cargo público alguno, no ya ser profesor universitario, sino barrendero municipal o cuidador de plaza. O sea que me las debía arreglar en esas condiciones hasta que vino la democracia. Y en marzo de 1984 pues retorné a la actividad académica en la Universidad Nacional del Comahue. Yo vivía en el Alto Valle de Río Negro y Luqueno, los cursos de matemática para las carreras de ingeniería. Antes de seguir con este relato cronológico, yo quiero mencionar 2 o 3 aspectos que me parece que son
importantes en este ciclo de entrevistas. La primera de ellas es la política de la dictadura, porque lo que uno advierte, digamos, lo más notorio ha sido la represión, las muertes, las desapariciones, el exilio forzoso, los despidos. La mayoría de los que aparecen informados en el Nunca Más son profesores, o sea, docentes y estudiantes universitarios, pero digamos, es importante señalar que en menos de 5 años la matrícula universitaria se redujo en un 20%. Es decir, es un caso único en la historia argentina y no conozco, y me dedico a estudiar, no conozco otros casos conocidos que la matrícula universitaria se reduzca tan drásticamente cuando la población aumentó. Se redujo casi a la mitad el presupuesto público asignado a las universidades, creció la matrícula en el sector de las universidades privadas y tanto los docentes como los estudiantes, estos últimos debían presentar certificado de buena conducta para incorporarse a las universidades, pues debían mostrar en las aulas una conducta acorde con los valores nacionales y los establecidos en el proceso de reorganización y unidad nacional. Eso provocó una censura importante y provocó también una autocensura importante. Y aquellas carreras sensibles como psicología, sociología, pues fueron cerradas en varias universidades y se llegó al extremo de cerrar la Universidad Nacional de Luján, que estuvo así hasta el retorno de la democracia, excepto su carrera en Ingeniería en Alimentos, que era administrada por la Universidad de Buenos Aires. Y el otro punto que yo quiero mencionar, porque aún es un punto muy doloroso, es el silencio y la inacción de los que pueden haber actuado. O sea, yo comencé a estudiar en la Universidad Nacional del Sur en el año 1969 y por lo tanto en el 76 ya habían pasado 7 años de vida. O sea, yo no era un desconocido, no había entrado por la ventana, empecé a trabajar siendo ayudante alumno y en el 76, como le decía, era profesor adjunto. Sin embargo, durante mi secuestro y el tiempo que estuve preso, nadie, pero nadie, absolutamente nadie, se acercó a saludar a la madre de mis hijos o a mi madre durante ese tiempo. No digo una actitud pública de encadenarse en una plaza o iniciar una huelga de hambre. No, nada de eso. Una actitud, digamos, más simple, más recoleta, si se quiere. Nada de eso hubo. E incluso cuando volví, con motivo de la ley de reincorporación de los docentes cesanteados a la Universidad del Sur, pues el entonces director general de Asuntos Jurídicos me preguntó por qué yo había estado detenido, le dije las razones, las de orden política, el juicio que había sido una farsa, y me repreguntó si las causas por las que había sido condenado en el Consejo de Guerra pues eran justas o no. Entonces me llamó... El asesor jurídico, sí, el asesor, ya en la democracia. Sí. Entonces, pero recordemos, ¿por qué no reiterás lo de la ley de reincorporación? Por favor. La ley de reincorporación a los despedidos por causas políticas y gremiales fue dictada por el expresidente Alfonsín y ya a comienzos de 1984 comenzó, digamos, la puesta en marcha de la misma y fui invitado. Yo ya vivía en el Valle, tenía 3 pequeños hijos, pero había muchas chicanas en ese punto. Por ejemplo, me ofrecían un cargo con dedicación simple, porque decía que la Universidad Nacional del Sur tenía restricciones presupuestarias. Entonces yo pregunté, pero bueno, ¿por qué no llaman a concurso? Sí. No, es que los concursos ya se hicieron. Entre 1982 y 1983, o sea, en plena dictadura, los interventores, ya eran casi todos civiles, de la mayor parte de las universidades nacionales llamaron a concurso y por lo tanto atornillaron a todos aquellos profesores e incluso autoridades que habían conestado, o sea, que habían participado del gobierno de la dictadura como profesores regulares por concurso. Esa fue... Y bueno, yo ya no tuve ningún interés en volver a la Universidad del Sur. Una dedicación simple, no, claro, matemático. No hubiera podido. Así que en marzo de 1984 fui invitado por el rector normalizador Arístides Romero, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Comahue, Humberto Zambón, a dar clase. O sea que volví a la universidad pública, a la Universidad del Estado, volví en marzo de 1984.
en 1985 comenzaron los concursos selectivos, porque bueno, había que armar el gobierno de las universidades y bueno, discrecionalmente se intentó que quienes vayan a ocupar los puestos de conducción, o sea, rector y decano, estuvieran en línea con el gobierno nacional. Y los profesores tenían un peso significativo en las asambleas universitarias, no había elección directa, como así también en los consejos directivos y superiores. O sea, los concursos fueron selectivos y en el caso particular de la Universidad del Comahue puso como rector la asamblea al doctor Oscar Bressan, un físico del Centro Atómico Bariloche, que también era docente del centro regional de aquella ciudad. Años más tarde fuiste rector. Sí, en 1990 me postularon. Fui un hombre afortunado porque en la primera elección gané por un voto. Todavía era elección indirecta, luego se reformó los estatutos y se estableció un régimen de elección directa. Así que, bueno, a los 39 años fui rector. O sea, mi conocimiento de la gestión universitaria era menos que nula y, si me permite una anécdota que viene al canto, bueno, se hizo un almuerzo en el comedor universitario, el rector que entraba saludaba y despedía al rector que se iba, después lo acompañé hasta a la escalinata, él se volvía a Bariloche. Entonces volví a mi despacho, no tenía un secretaria, por supuesto, y una persona golpea la puerta. La puerta estaba semiabierta. Casi siempre he tenido abiertas las puertas del despacho. Y entonces le digo, pase por favor. Y la persona entra, no supe quién era ni hasta el día de hoy. Y me dice, ¿está el rector? Y yo, que ya lo era, le digo, no, mire, acaba de irse a Bariloche. ¿Y cuándo va a volver? No, le digo, el rector ya no va a volver. Así comencé la gestión. Fue los primeros días de mayo de 1990. ¿Y qué pasó con los concursos, volviendo hacia atrás, los concursos de la última fase de la dictadura, sobre, obviamente, ilegítimos, a partir de la recuperación de la democracia? Que recuerdes, aunque no te reincorporaste a la Universidad Nacional del Sur porque te ofrecieron una dedicación simple y todavía se me eriza la piel el comentario del asesor jurídico. ¿Qué le respondiste al asesor jurídico, habiendo sido, si era justa o no, la condena que habías recibido del Consejo Superior de Fuerzas Armadas? Claro, le dije que por lo que él me estaba interrogando en ese momento yo ya había sido juzgado. Y además por un tribunal irregular, cuyo fallo había sido declarado nulo por el expresidente Alfonsín. O sea, en ese momento me llamó la atención. Hoy creo que hubiera sido objeto de denuncia, digamos. Ese es el proceso también de madurez de la sociedad civil y de empoderamiento, digamos, de los derechos humanos por la mayor parte de la población. Pero los concursos, tanto en la Universidad del Sur como en la Universidad de Buenos Aires, que después fueron atacados, digamos, por ilegitimidad, digamos, esas acciones no prosperaron. Y varios... ¿Continuaron? Sí. ¿Y después tuvieron derecho a voto? Sí, no solo derecho a voto, varios de ellos después fueron autoridades, de esas universidades de las que a su vez habían sido autoridad en representación de un gobierno de facto. Entonces, uno se pregunta también, bueno, ¿qué puede hacer contra una dictadura? ¿No? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero una cosa que está sin duda prohibida es hacer nada, ¿no? O sea, hay muchas formas de resistir. Ahora está en debate contemporáneo qué pasa si la justicia hubiera actuado de una manera distinta. Bueno, es un razonamiento de orden contrafáctico, no podemos saber qué hubiera ocurrido. Pero si la justicia, si buena parte de la sociedad civil no hubiera tenido una actitud de complacencia o de silencio, bueno, nos queda el derecho de preguntarnos si la dictadura hubiera sido tan severa o habría durado tanto tiempo. O sea, y lo mismo vale para los actores universitarios, por supuesto. Los estatutos de las universidades a la salida de la dictadura
volvieron al preexistente a 1966. Quiere decir que la Universidad Nacional del Sur arrancó el proceso de normalización con el estatuto que tenía al 66. Sí, la universidad, no, previo, porque la Sí, Universidad sí. Nacional del Sur, bueno, los primeros estudios son del Instituto Tecnológico Superior de la época de Perón con López Francés y se crea, digamos, con la Universidad Nacional bajo el rectorado de Vicente Fatone. Los primeros, sé que el estatuto se tiene que haber aprobado entre el fines del 50 Correcto. y principio del año 60, sí. Lo que quiero decirte, luego, a diferencia del Comahue, Claro. luego esos estatutos fueron modificados, el mismo proceso de cambio de autoridades, etcétera, y cuando había una voluntad de ayornar los estatutos, modificarlos, se fueron modificando. Que vos recuerdes, hay estatutos de las universidades que todavía contemplan la posibilidad de que sean docentes aquellos que fueron designados por concursos durante la dictadura. Bueno, yo creo que la respuesta es al revés. Son pocas las universidades que en sus estatutos tienen la prohibición explícita de que quien hubiera ocupado cargos de conducción en las universidades nacionales, se determina el piso, digamos, ¿no? Los decanos o secretarios, rectores y vicerrectores, por supuesto, no puedan ocupar cargos docentes. Yo diría que aún es una deuda en la República Argentina. Bueno, de hecho lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional del Sur es que están dando de baja a quienes eran profesores de Derecho y a su vez colaboradores del juez federal de la época, Guillermo Federico Madueño, que murió unos años atrás, y él fue quien me interrogó en la cárcel federal de Rawson, y cuando yo le dije que quería declarar por las torturas que había recibido en el secuestro, dijo, bueno, dice, suspendemos el interrogatorio, yo no le tomo declaración y va a ser sobreseído en 30 días más. Pero el juez federal y su secretario, Sierra es uno de ellos, pues fueron a tomar testimonio adentro de la cárcel de Villa Floresta o en los lugares de secuestro. Bueno, uno de ellos era hasta hace muy poco profesor por concurso de la Universidad Nacional del Sur. ¿Y profesor por concurso antes de la recuperación de la democracia? No, este es un hombre relativamente joven, tiene que haber concursado después del 83. Ok, ¿y participaste en los juicios de Bahía Blanca? Sí, primero en lo que se conocieron como los juicios de la verdad, o sea, aquellos que aportaban conocimiento no estaban destinados a condenar, y luego sí como testigo en los juicios por la escuelita y por mi testimonio como el de muchos otros, bueno, ya hay condenados. Aparte de dedicarte a la matemática y dar conferencias al respecto, creo que mañana estás dando una conferencia con un título muy sugestivo. Sí, mañana quienes asistan me van a padecer en una conferencia sobre el infinito que voy a dictar invitado por las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro en aquella sede. Uno es de alguna manera, Juan Carlos, la suma de lo que no pudo alcanzar. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando pongo a graficarme en el pizarrón, que soy un estudiante fracasado de ingeniería, porque el profesor de dibujo, que por suerte fue de las primeras materias en el primer año, me recomendó que me cambie de carrera. Hoy tal vez sería causal de juicio académico, profesor, pero creo que tuvo una actitud sabia. O ahora se hacen, digamos, por diseño asistido por computadora. Sí, y bueno, también me gusta mucho la historia y leer. Acá tenés un ejemplar de la enciclopedia Quillet. O sea, yo vengo de una ciudad muy pequeña como es Cipolletti. Bueno, no llegó la televisión hasta entrado los años 70 y mi infancia es de finales de los 50, así que mi padre me regaló esa enciclopedia. Y veo que recientemente escribiste un libro de cuentos relativos a una ficción, pero que tiene basamentos en hechos reales sobre la vida en la cárcel. Sí, así es. El libro de cuentos se llama Cierta Fortuna, tiene un sitio en internet que es www.ciertafortuna.com.ar. Y en el libro de cuentos intenté refrescar la vida carcelaria entre 1976 y 1981, que es el lapso que estuve en Rawson, bueno, con un poco de humor. El humor es muy sanador, es muy recomendable. Si uno aprende a reírse de sí mismo, creo que es invencible. Y bueno, hay un poco de ficción y un poco de historia real, ¿no?
Los personajes aparecen con nombre y la primera letra del apellido, porque es lo que permite resolver algunas cuestiones, como por ejemplo no ser sometido a una causa penal por decir algo que no ha sido cierto, o tener que solicitar digamos, autorización para escribir determinados textos. A mí, psicológicamente, me hizo muy bien, es recomendable, y ahora estoy a la búsqueda de los orígenes de mi familia, digamos. Muy bien. Para cerrar, ¿podrías plantear una síntesis de cuál es tu mirada de esa universidad del 76 al 83, la caída de la matrícula? Pero me interesa sobre todo quizás una insistencia en la reflexión sobre el papel del plantel docente que quedó, ¿no? Porque uno queda impactado. Sí, el plantel docente que quedó, igual creo que no hay que caer en una crítica y en una condena generalizada. O sea, no es lo mismo haber sido docente universitario en la época que haber sido autoridad universitaria en la época. O haber ejercido la profesión de abogado de forma simultánea. Claro, sí me queda el sabor amargo de la poca solidaridad, del olvido, que ya lo sabían los griegos, ¿no? El destierro y el abandono de personas es peor que la muerte. Me sentía muy solo en Rawson, excepto las visitas de los familiares y las cartas que podían ingresar una vez cada 15 días, pero no tener noticia de gente con la que había estudiado junto, con la que había trabajado junto, con la que habíamos resuelto exámenes finales juntos, y que tampoco se acercaran a la casa de mis familiares, me parecía un rostro poco humano. Y cuando he vuelto periódicamente, bueno, ahora ya mi madre no vive, que iba a visitarla a Bahía Blanca, voy a la Universidad Nacional del Sur, y bueno, que es una universidad prestigiosa y tengo muchos conocidos, pero que desde el punto de vista del ánimo y el afecto, ya no guardo por la institución lo que tuve en aquellos años. Tampoco se puede generalizar, o sea, no sé qué es lo que ocurrió en los otros casos, pero la enseñanza que nos deja, ya que el pasado no se puede reparar, es que toda vez que haya una violación a los derechos humanos, no importa a quién le ocurra, o sea, todos nos tenemos que sentir afectados. Y finalmente, una expresión, porque fueron años, digamos, sobre todo desde la intervención de Remus Tetu, o sea, estamos desde fines de 1974 hasta fines de 1983, son casi 9 años ininterrumpidos, fueron años de convulsiones. Y me quedan unas palabras de quien fue rector de la Universidad Nacional de San Luis, Amílcar López. Amílcar Mauricio López, un ecumenista muy reconocido, y no se conoce su paradero, fue secuestrado a fines del 77. Él dice que la universidad no puede desatender los problemas de la sociedad, los tiene que atender científica y sistemáticamente. Lo que no puede hacer es tomar partido político, y me parece que esa es una buena enseñanza para los universitarios. Recordemos que Amílcar Mauricio López es el único rector desaparecido desde ese entonces. Así es. Gracias, Pablo. Buenos días.